Hola, bueno, yo les voy a hablar de la cirugía bariátrica. Soy parte del módulo de cirugía de mínima invasión. Mi nombre es Berenice Tapia y mi doctor a cargo, pues, es el doctor Guillermo Ramos. Les voy a empezar hablando con un poquito de anatomía del estómago. Pues sabemos que esta es la parte del tubo digestivo que está entre el esófago y el intestino delgado. Pues va a tener cuatro porciones específicas, que es el cardias, que es la porción que rodea el orificio del cardias y es la parte más superior. En unión a la unión gastroesofágica y tiene correlación también con el esfínter esofágico superior. A su vez, pues también tiene un fondo, que es la porción superior más dilatada que se alcanza a ver en la imagen. El cuerpo, que está entre el fondo y el antro del píloro o antro pilórico. Y también tenemos el píloro, que es la región de salida del estómago. Va a tener funciones, el estómago, que es la digestión mecánica y química, absorción y secreción de hormonas, que ahorita les voy a explicar un poquito más adelante. También pues tenemos que va a estar inervado por el parasimpático por el nervio vago, que es el par craneal 10, y el simpático por el plexo celíaco de T5 a T12. A su vez, pues va a tener una irrigación muy, muy grande, en el que de forma amena sabemos que su irrigación se origina en el tronco celíaco, en donde la curvatura menor va a tener una irrigación por la arteria gástrica derecha e izquierda, la curvatura mayor por la gastromental derecha e izquierda y la porción superior del cuerpo por las gástricas cortas y posteriores. A su vez, pues también tiene por la gastroduodenal y pues esto es importante porque en algunos procedimientos se habla de la disección de las mismas. Hablándoles también del intestino delgado, pues el intestino delgado sabemos que tiene tres porciones, que va a ser duodeno, yeyuno e ilion. El intestino delgado va a tener funciones que tienen que ver con la parte final de la digestión, en la que hace absorción de nutrientes y agua, pero pues es más de los nutrientes, ya que el colon o intestino grueso se encarga más de la absorción del agua. Va a estar irrigado por arterias igualmente del tronco celíaco, sobre todo por la mesentérica superior, y tiene un drenaje venoso por la puerta hepática y la mesentérica superior. En relación a la inervación, también comparte por el nervio vago y también em, tiene comparativa con las capas que están en la capa submucosa. Vamos a encontrar el plexo de Meissner y en el plexo mientérico, en la parte mientérica, perdón, también vamos a tener el plexo de Auerbach, que son para y es lo mismo que la inervación, pues, pero está dividida de esta forma. Am, entonces, ya entrando un poquito en, en lo que van a ser las funciones del aparato digestivo, pues técnicamente va a tener que ver con el almacenamiento, la retención, la digestión y absorción y la circulación, en el que todos estos van a participar desde el consumo de la comida hasta la eliminación de la misma. Y yo les mencionaba que las hormonas o la secreción de hormonas tienen un papel crucial en los mecanismos de la cirugía bariátrica, puesto que la cirugía bariátrica va a tener que ver con mecanismos de acción que tienen relación con estas, principalmente con la grelina, la colecistoquinina, se menciona, el péptido YY y también con el GLP-1 y con la somatostatina, que tiene que ver con el aumento de la secreción de la bilis, y en el caso de la secretina, y lo que viene siendo la grelina y el péptido YY tienen respuesta regulatoria del apetito, y la somatostatina, que también tiene que ver con la secreción del ácido gástrico. Estas se ven potenciadas en los procedimientos y son parte del mecanismo de acción de los mismos que ya les había comentado.
Entonces, hablando ya de lo que va a ayudar la cirugía bariátrica, pues obviamente es con la obesidad, en la que se sabe que desde 1980 está aumentado en países sobre todo de ingresos bajos y entornos urbanos por cambios en el estilo de vida, el aumento del consumo de comida rápida y pues el cambio de los tipos de trabajo. Por lo regular, el 65% del mundo vive con obesidad y sobrepeso, es decir, pues más de la mitad del mundo tiene esta afección. Y también es importante saber que es la segunda causa de muerte prevenible en los adultos, puesto que esto va a tener gran importancia o gran repercusión en lo que son los factores de riesgo cardiovascular. También recalcando que la obesidad se puede clasificar con el índice de masa corporal que se mide en kilogramos sobre metro cuadrado y la preocupación comienza desde la obesidad grado 1, grado 2 y grado 3, que van a ver que son parte de los criterios para derivación a una cirugía bariátrica, pero pues cada uno tiene más parámetros considerados para que se pueda realizar. Teniendo ya la obesidad establecida como una de las principales blancos eh, a los que sirve la cirugía bariátrica como tratamiento, pues vamos a tener a la obesidad, en la que ésta tiene factores externos e internos que en conjunto la van a predisponer más. En los factores externos vamos a encontrar todo aquello que el cuerpo humano puede realizar y puede controlar, es decir, son como factores de riesgo modificables, en los que encontramos el consumo de alimentos pues muy grasos, que también entra la disminución de la actividad física y la naturaleza sedentaria de los trabajos, en los que si todo esto se combina con factores que la persona pues no puede controlar, como lo son los algunas afecciones genéticas, como deficiencia de receptores de leptina y de la propia melanocortina eh, o de la melanocortina, pues también va a haber más conjugación para que una persona tenga obesidad. Es lo que les quiero dar como a entender un poquito con esa imagen, que antes por lo regular se veía mucho que las personas eran obesas, pero se asociaba a un estado de salud bueno y pues realmente no es así. Teniendo también que la obesidad va a darnos problemas médicos y sociales, eh, todo es porque se conjugan los factores internos y externos que les acabo de hablar. Para no hacerla larga, va a haber muchos cambios en el cuerpo de la persona que puede conllevar desde ser un factor de riesgo cardiovascular hasta el padecimiento de enfermedades como el cáncer, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el asma, la insuficiencia cardíaca tanto derecha y otras como lo son la trombosis venosa profunda y erupciones cutáneas por hongos, que la obesidad pues nos va a predisponer a menos función del sistema inmunitario y también depresión y hernias de la pared abdominal. En relación a cómo va a funcionar todo esto, por qué se produce, pues va a ser por un aumento de la adiposidad que genera un aumento de síntesis de la adiposina, aumento de la producción de los lípidos y un aumento de la actividad del sistema nervioso simpático, que también es una actividad aumentada del sistema renina-angiotensina-aldosterona, con un aumento también y producción de estrés mecánico, en el que al final del día todos estos nos van a provocar lo que les acabo de mencionar como problemas médicos y sociales que van desde una insuficiencia cardíaca hasta enfermedades renales, apoplejía cardíaca, apnea obstructiva del sueño, enfermedades óseas y adenocarcinoma. Entonces, técnicamente todo esto lleva a una disminución del bienestar de una persona y es por ello que la cirugía bariátrica pues ha sido parte ya de,
de la mejora de la calidad de vida en las personas que pues no pueden bajar de peso tan fácil o que tienen mal control glucémico. Entonces, ya hablando de la cirugía bariátrica, pues esta deriva de la raíz griega varos, que tiene un significado relativo al peso. Entonces, va a ser un conjunto de intervenciones diseñadas para que se pueda producir pérdida importante de peso por medio de una asistencia mecánica, que sería la cirugía. Y pues también mencionar a grandes rasgos que también hay tratamiento farmacológico y tratamiento conductual, de los cuales si se suma la cirugía bariátrica con un tratamiento conductual, pues el paciente va a tener un desarrollo de todo esto que quiere lograr, que es bajar de peso, pues muy positivo. Vamos a tener también que va a tener sus indicaciones que les mencionaba en un inicio que tienen que ver con lo del índice de masa corporal, en el que un paciente que tiene uno por arriba de 40 o igual a este es candidato. Si también tiene uno de 35, pero tenga una comorbilidad relacionada con la obesidad que podría probablemente resolverse con el mantenimiento de la pérdida de peso con la cirugía, pues también es candidato. Y si son de clase 1, que sería de 30 y 34,9, si tienen una hiperglucemia incontrolada a pesar de estar tomando su tratamiento óptimo, pues también son candidatos a una cirugía. También saber que pues va a haber contraindicaciones que tiene que ver con algunas escalas, como son la primera, que es un riesgo quirúrgico prohibitivo en pacientes que tienen un ASA de 4. Estos son pacientes con enfermedad sistémica grave que pues obviamente el procedimiento va a ser una amenaza para la vida. También que tengan trastornos endocrinos reversibles u otros que pueden causar obesidad, como lo son el síndrome de Cushing y el hipotiroidismo, que nos condicionan a tener obesidad por la producción hormonal. El consumo indebido de drogas y de alcohol, porque probablemente el paciente no pueda tener un control adecuado o una buena calidad de vida luego de la cirugía o que pueda mantenerla, ¿no? Y la falta de comprensión de los riesgos, beneficios, resultados esperados y alternativas, y la necesidad de los cambios del estilo de vida, que tiene que ver con lo de la enfermedad psiquiátrica grave e incontrolada, o pacientes que son mentalmente inestables, que pues no pueden entender que no solamente es una operación, sino que va a haber un cambio literalmente de su mecanismo o de su forma de vida, ¿no? Entonces, también se ha demostrado que estas tienen acción metabólica y pues se asocia con una mejora metabólica. Esto tiene que ver con la relación de los mecanismos de regulación hormonal, de algunas de las que les mencioné al inicio, y obviamente va a haber una conjugación de todos estos, que se ha hecho una relación entre los cambios de la dieta, también del flujo y reflujo de la bilis, del medio hormonal que se altera y la microbiota intestinal. Obviamente, pues realmente no se tiene una idea concreta de cómo es que va a suceder. Sin embargo, se le ha asociado con reducción del LDL, también de los triglicéridos, de una mejora de la glucemia, que ese es otro apartado que viene adelante, cambios en sensibilidad de la leptina, reducción y aumento de la grelina, sobre todo en la que está aquí en medio, que es con la colocación de la banda gástrica. También hay un aumento del GLP-1 que obviamente nos va a condicionar un aumento de la función de la insulina. También el péptido YY que tiene que ver con el apetito. Y pues también genera un aumento del consumo de verduras y frutas en los pacientitos, que pues como les digo, no se sabe bien cómo funciona, pero más o menos ya se está descubriendo. Hablando de los mecanismos en la cirugía de la diabetes, pues técnicamente estos va a tener una función mejorada de las células beta, sensibilidad mejorada a la insulina, mayor uso de la glucosa y mejor efectividad de la glucosa. También recalcar que entre las hipótesis candidatas se incluyen los cambios en el metabolismo de los ácidos biliares, detección de los nutrientes, el uso de la glucosa de forma correcta,
la adaptación intestinal de incretinas, también el desarrollo de probables antiincretinas y también participa la microbiota en el mecanismo en cirugía para la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, todo esto lleva a menos producción de glucosa hepática, más captación de la misma en los tejidos, obviamente más sensibilidad de insulina y mejor función de las células beta, que es lo que les mencionaba hace unos inicios. Entonces, ya sabiendo cómo va a apoyar todo esto al paciente y de qué manera podemos nosotros orientarlo, una vez que se tiene la decisión de que se va a realizar una cirugía, pues primero tenemos que prepararlo de forma correcta, en el que debe de existir un equipo multidisciplinario, como lo son los nutricionistas, porque probablemente y a veces los pacientes necesitan dieta prequirúrgica o un cuidado preoperatorio en la nutrición. También de un psicólogo o psiquiatra que nos ayude como a delimitar los objetivos que tiene el paciente o describir también descubrir, perdón, si tiene una afección a nivel mental que no nos deje llegar al blanco de la cirugía. También observar si no hay un síndrome de hipoventilación por obesidad, que esto entraría con un neumólogo y obviamente tengo un rango glucémico pues dentro de los parámetros normales de hemoglobina glicosilada que sería de 6.5 al 7% y pues también la postpandreal de menos de 140 o en ayuno de menos de 110. También observar si el paciente no tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico, sobre todo con un estudio de imagen que sería con endoscopía superior para descartar el esófago de Barrett y también delimitar si hay displasia, porque ahorita se van a dar cuenta que hay procedimientos que conllevan a resección gástrica y en el caso de que el paciente tuviera esto, si se necesita un tratamiento, necesitaríamos el estómago íntegro, que ya no lo cumpliría un paciente con una gastrectomía, por ejemplo. Y también verificar riesgo de una trombosis, sobre todo en los pacientes que van a ser sometidos a la N de Roux o Y de Roux, perdón. Y evitar el embarazo, sobre todo 12 y 18 meses luego de la operación. Y pues también no se puede realizar una operación de cirugía bariátrica a una persona embarazada. Y claramente tenemos que darles información a este tipo de pacientes, puesto que probablemente tienen muchas preguntas de lo que se les va a realizar. También es importante que nosotros realicemos exámenes de rutina como lo son los tiempos, la química sanguínea, una biometría hemática y también pruebas de detección de nutrientes que tiene que ver con lo de la vitamina B12, vitamina A, vitamina D, los folatos, que nos den cuenta, que nos hagan darnos cuenta, perdón, si hay alguna malabsorción. Sobre todo también la valoración cardiopulmonar, verificar un electrocardiograma en el que se descarten arritmias, bloqueos, infartos y también la presencia de Helicobacter pylori, ¿no? Porque esta también predispone a lo que les decía de la displasia estomacal. Y la valoración endocrina, puesto que también les comenté en un inicio, los pacientes que tienen una enfermedad endocrina predisponente o que nos tengan ya predicha una obesidad por el mecanismo hormonal, pues tampoco son muy aceptados para una cirugía. Y obviamente el documento de indicación que nos diga como cirujanos que somos aptos en realizar la cirugía con un consentimiento de otro médico clínico o si somos médicos clínicos, que nosotros demos una fundamentación de por qué este paciente es candidato a cirugía bariátrica también. Entonces, vamos a empezar a hablar de los procedimientos. Primero, pues hablar de algo importante que es la comparativa entre una laparoscopía y una cirugía abierta, en el que estudios tanto de operaciones como de hernias laparoscópicas y otras nos han dado cuenta en que efectivamente hay menos morbilidad, tasas de complicaciones menores en los primeros 30 días o complicaciones a largo y corto plazo y menos complicaciones de herida, pues sabemos que se colocan trócares o puertos que son
en cuestión de la longitud y el diámetro de la herida quirúrgica que se hace con el bisturí, pues son menores en comparativa. Entonces, hablando del primer procedimiento, va a ser la bypass gástrico en Y de Roux. Este va a tener contraindicaciones relativas en específico, como lo van a ser la cirugía gástrica previa, una cirugía antirreflujo previa, anemia por déficit de hierro, lesiones gástricas distales o duodenales y la displasia grave en el esófago de Barrett o esófago de Barrett. Pues ahorita nos vamos a dar cuenta que como hay resección de parte del estómago y se hace una anastomosis con parte de intestino delgado, pues el paciente tiene que tener una integridad en el caso de que tuviera una displasia. Entonces, hablando de cómo es esta cirugía o la técnica, va a ser que es una bolsita gástrica proximal de un tamaño pequeño que es de unos 20 mililitros, que queda separada por completo del estómago distal residual, que va a ser la parte de la imagen. La bolsita se refiere a la parte que está unida al esófago o la porción proximal del estómago, y el estómago distal residual, todo lo que queda de la bolsa gástrica. Entonces se va a formar una asa de Roux de yeyuno proximal. Esta se va a anastomosar con la bolsa y por lo regular son de 100 a 150 centímetros de yeyuno proximal. La vía puede ser anterior al colon y al estómago o al revés, que sea anterior al estómago en vez del colon. Y es importante decir que este tipo de cirugía casi siempre va a ser con un neumoperitoneo que va de los 15 a 18 milímetros de mercurio y se tiene que tener durante la mayoría de la cirugía, o por decirlo de forma más correcta, pues toda la cirugía. También es importante decir que se va a usar un retractor de hígado y son consideraciones que se tienen que tener, ¿no? A grandes rasgos, pues este es el procedimiento para como, no decirles todo porque sería un poquito tedioso. Entonces, ¿cuáles van a ser las complicaciones de este procedimiento? En un estudio se vio que hay una mortalidad, sobre todo inferior al 0.5%. Este tipo de pacientes también tienen riesgo de un tromboembolismo venoso del 0.33, infecciones o problemas de la herida del 3 al 5%, y de lo que es más importante es la estenosis asintomática, la obstrucción intestinal y las úlceras marginales. También se le relaciona con déficits nutricionales como lo son de hierro, de vitamina B12 y también de vitamina D. Hablando de una de las más importantes, pues va a ser la obstrucción intestinal, sobre todo de la porción del intestino delgado, que es la que se anastomosa. Esta debe de tratarse de manera diferente a un paciente que ha sido sometido a una cirugía convencional, porque por lo regular estos va a ser por bridas, pero en este tipo de pacientes, por lo regular va a ser por una hernia interna que obviamente va a necesitar otra vez una intervención quirúrgica. También otros pacientes se ha visto que, por ejemplo, sufren infartos intestinales y como no se les diagnostican a tiempo, pues no sobreviven a esta. También las úlceras marginales vamos a tener que son otra complicación relativamente específica de este procedimiento. Aquí, pues el tratamiento efectivo o médico primeramente va a ser los inhibidores de la bomba de protones, y pues si por ejemplo esta se perfora, también se le va a colocar un parche laparoscópico de Graham. Los síntomas, por ejemplo, ya hablando de una estenosis, por lo general van luego de 6 a 12 semanas de la operación. Por lo regular pueden también ocurrir más tarde. Y aquí tenemos también complicaciones que van a ser como en el inmediato, en las primeras 24 horas. En el inmediato tenemos que puede haber fuga anastomótica
que va a estar representada por una taquicardia, fiebre y oliguria como un cuadro clínico del paciente. Y en las primeras 24 horas también puede haber una hematemesis que nos esté diciendo que hay un sangrado de la anastomosis en la gastroyeyunostomía. Ya hablando de la aspiración, la hemorragia, el hematoma intraluminal y la enterostomía, es porque obviamente son procedimientos que hay mucha disección de partes anatómicas y de disecciones como tal. Con la anastomosis, pues obviamente hay como, por hablarlo de forma burda, muchos cortes y muchas uniones y muchas suturas. Entonces pues hay un riesgo alto de tener una fuga anastomótica. Entonces, también hablando ya de la gastrectomía laparoscópica con manguito, que este va a ser otro procedimiento que se realiza. Este va a estar contraindicado en una enfermedad por reflujo gastroesofágico grave, esófago de Barrett por la posibilidad de una anoplasia. ¿Por qué? Porque como es uno de los procedimientos en los que va a haber disminución del tamaño gástrico por una resección de una porción, si este paciente tuviera una neoplasia, pues ya se complicaría el procedimiento. El uso también de este procedimiento se ha usado también como una operación primaria de una sola etapa. Se mantiene en posibilidad de una segunda etapa de tratamiento, en especial si son pacientes superobesos o en dependencia de operación a una futura displasia esofágica y la necesidad de un estómago intacto disponible para una reconstrucción que supera las ventajas de este procedimiento que yo les había mencionado. Bueno, este procedimiento se realiza con una posición en Trendelenburg inversa. Se va a colocar un puerto de 15 milímetros justo a la izquierda del ombligo, que es para sacar la porción gástrica que se secciona. Y pues técnicamente, al igual que la cirugía pasada, se usan 5 puertos y un retractor hepático. Em, la operación va a empezar con la desvascularización de la curvatura mayor del estómago, que es lo que se ve en la imagen inferior, comenzando de 3 a 5 centímetros proximales al píloro. La división de todos estos vasos va a ser hasta el pilar izquierdo del diafragma. Ya luego se realiza en esta área una movilización completa del fondo y la división de las uniones fibrosas posteriores al antro, el cuerpo, de modo que el estómago se une solo por el flujo sanguíneo de la curvatura menor y las regiones pilóricas y esofágicas. Luego de este paso es la división con una engrapadora mecánica que son para cirugía, y la primera o el primer disparo es desde el punto de la desvascularización donde se empezó la cirugía mayor, en un ángulo que va de 2 centímetros por fuera de la incisura. El antro del estómago es más grueso aquí, por lo que pues obviamente va a ser importante que aseguremos que la carga de la grapadora sea como muy grande para poder permitir la buena aproximación y que no tengamos riesgo de una fuga. Luego se dan 2 disparos de grapas, lo que va a permitir la división gástrica pasando la incisura. Luego de este primer disparo, algunos cirujanos le llaman al anestesiólogo que les apoye, que para pues poner como un dilatador, que ya está en la siguiente imagen, que sería esto que se ve como naranjita. En la primera, segunda, sería la tercera o primera imagen de la segunda línea inferior, en donde se ve como una línea naranja. Esta va a ser como el dilatador del que les estoy hablando, que va de un calibre de 32 a 40 French, para poder dejarlo como una guía de división correcta, ¿no? Ya después de esto, la división del estómago adyacente al dilatador o al endoscopio produce el diámetro deseado del manguito gástrico. Es muy importante no estrechar la luz gástrica al nivel de la incisura. Durante el segundo y tercer disparos de la grabadora para poder dividir el estómago, va a ser fundamental que confirmemos mediante visualización de las superficies anterior y posterior del estómago que no hayan quedado estenosis de la región de la incisura. Al tercer disparo de la grapadora
obviamente, por lo general, el ángulo de la división gástrica apunta de forma directa hacia el ángulo de His, de forma paralela al dilatador. En este punto ya va a ser recomendable cambiar las cargas de las grapas a una menor altura porque pues ya se pasó el segmento que es más grueso. Una vez que ya se divide el estómago completamente hasta el ángulo de His, la línea de la grapa se inspecciona en busca de una hemostasia e integridad, que ya sería como la parte última, y nos quedamos con la última imagen, que se ve un estómago muy reducido y técnicamente todo lo demás queda igual. Las complicaciones, pues obviamente tienen que ver con el riesgo de una enfermedad por reflujo gastroesofágico, porque queda una bolsa gástrica pequeña que puede aumentar la presión intraluminal. También una obstrucción o estenosis de la manga. También no se debe de grapar cerca del ángulo de His. Y puede haber fugas tardías proximales y fugas en la línea media, de las cuales las que son como de reparación más exitosa van a ser las fugas de la línea media. Y la fuga gástrica. De todo esto es importante, pues, darnos cuenta que se tiene que hacer una anastomosis eficaz y que se tiene que escoger un material adecuado, además de comprobar que no haya fugas en el momento de que se termine el procedimiento. Luego vamos a hablar de la banda laparoscópica ajustable, o la lap band. Esta va a ser la colocación de un anillo que va alrededor del estómago proximal, que se ve en la imagen que tenemos ahí, en donde se permite un ajuste a la tensión de la banda, eh, por medio de un sistema colector que va a ir vía percutánea o subcutánea del abdomen. Este va a estar contraindicado en enfermedad por reflujo gastroesofágica grave, sobre todo luego de una funduplicatura tipo Nissen. Pues si se acuerdan, va a ser cerca de la unión gastroesofágica donde se va a envolver por medio de parte del estómago el esófago para crear la función del esfínter esofágico inferior. Entonces, pues no conviene que se realice así. Y de este procedimiento, pues les traigo un video que técnicamente lo explica de una forma muy sencilla. Aquí lo tenemos. Aquí, pues obviamente se ve el abdomen de la persona que se le va a realizar y posteriormente se hace la división de los puertos que se van a poner, haciendo una ubicación anatómica. Y pues ya, estómago proximal se encierra o se enreda con la banda gástrica y luego se va a fijar el sistema de colección o ¿cómo se dice? El sistema colector a la pared abdominal, pues claramente para hacer la función. Ya luego los puertos van a ser cerrados y pues es como más sencilla de entender que los otros procedimientos que les he explicado. Sin embargo, pues tiene complicaciones específicas que van a ver con el prolapso gástrico, que específicamente es en el área en donde hacen la colocación de la banda. También podemos tener que este puede complicarse. Si no está complicado, pues primeramente se hace un drenaje, y si este vuelve a mejorar dentro de las primeras 4 8 semanas, otra vez se puede volver a comenzar con un llenado lento de la banda. Pero si esto no funciona y se necrosa, pues obviamente hay que hacer una resección quirúrgica. La erosión de la banda es infrecuente y va de 1 a 2% de la mayoría de las personas que va a ser em, intervenida quirúrgicamente por esto. Entonces, pues es importante tenerlo. Y por lo regular también puede tener una infección de los sitios del puerto que puede conllevar una perforación gástrica. Entonces, ya con esto, obviamente se indica la extracción laparoscópica de la banda y obviamente hay que corregir la perforación que se produjo. También vamos a tener a la derivación biliopancreática y cruce duodenal. Esta operación
casi ya no se usa, aunque sigue siendo defendida por algunos cirujanos, porque son de las que antes se les llamaba de mala absorción o malabsortivas, porque tienen mucho que ver con mala absorción de los nutrientes una vez que se realiza, al igual con la de la Y de Roux. Porque si se fijan, perdón, son derivaciones de ilion o, por ejemplo, de otra parte de intestino delgado, y esto predispone a una mala absorción. En este caso se hace la resección de la mitad distal a 2/3 del estómago y se crea un tracto alimentario de la mayoría de forma distal con 200 centímetros de ilion y se anastomosa el estómago, que técnicamente pues es lo que vamos a ver ahí en la imagen. Queda solamente una parte de estómago y se les conecta una parte de intestino delgado, que esto es lo que va a predisponer al paciente a una mala absorción. Los pacientes, obviamente, que van a ser sometidos a este procedimiento deben de estar preparados para las consecuencias de una operación malabsortiva o de mala absorción, que les comento que son. Entonces, esta va a tener complicaciones muy parecidas a la Y de Roux. Puede también tener sangrado y fugas porque se hace disección completa de partes anatómicas complejas y que están muy vascularizadas, infecciones y úlceras marginales que van a tener el mismo manejo que las ya mencionadas. También, hablando ya de las complicaciones nutricionales, obviamente va a haber malnutrición proteica, hay anemia por déficit de hierro y se produce la desmineralización ósea a los 5 años por disminución de la absorción de B9 y de calcio. El paciente también puede tener alopecia y una ceguera nocturna relacionada con la disminución de la absorción de la vitamina A. Entonces, pues son procedimientos que se tiene que valorar mucho su riesgo-beneficio. Hablando también ya después de todas las técnicas quirúrgicas, para que también se tenga un logro correcto de lo que va a ser la operación, tenemos que tener cuidado en estos pilares que tenemos en esta imagen, en el que se habla de, por ejemplo, el líquido perioperatorio, la administración, pues se ha demostrado que los coloides no tienen como muy buen efecto en los pacientes que van a ser sometidos a cirugía bariátrica. Debe de haber un procedimiento anestésico estándar o protocolo. Deben de estar también a su vez el personal que está ahí, saber que probablemente tiene que tener los pacientes una ventilación mecánica si hay falla, bloqueo neuromuscular profundo, que esto tiene que ver que mejora el rendimiento quirúrgico y pues garantiza una mejor cirugía. La técnica quirúrgica, volumen y entrenamiento, como cirujano se debe de saber cuánto es el volumen de pérdida que el paciente puede tener y obviamente cómo se va a optimizar, perdón, con los tiempos quirúrgicos. Y, por ejemplo, el drenaje abdominal y la descompresión nasogástrica, pues no está como muy bien establecida para todos los puntos. También en el posoperatorio, obviamente se tiene que tener oxigenación, la tromboprofilaxis, que esta puede ser por medidas farmacológicas y puede ser dada, por ejemplo, con heparinas de bajo peso molecular. Lo que viene siendo los cuidados nutricionales posoperatorios tempranos, que va a ser con la implementación de vitaminas. Y pues también de esta a largo plazo se tiene que cuidar lo que es la densidad ósea, el ácido fólico, la vitamina A y pues cada cierto tiempo se van a estar midiendo. También el complemento de vitaminas y minerales, que tiene que ver con lo de los cuidados nutricionales posoperatorios tempranos, perdón, y la profilaxis con inhibidores de la bomba de protones, que de esto se sabe que sobre todo va a ser luego de una de cirugía de Roux. Y pues estos pacientes van a tener que tener una vigilancia estrecha. Sobre todo, que también es importante que creo que se me pasó mencionárselos. En el preoperatorio hay que tener bien en claro que los pacientes tienen que tener mínimo 4 semanas sin fumar y al menos 2 años de abstinencia alcohólica, por lo menos como máximo 2 años. Y
como mínimo 1 año de abstinencia alcohólica para un procedimiento eficaz. Y aquí van a estar cómo vamos a clasificar los tiempos de atención posoperatoria, que va de los 0 a 2 años, que es el corto plazo, y de 2 a 5 años a mediano plazo, y más de 5 años a largo plazo, que también tiene que ver con lo que les hablaba de la medición de las vitaminas, y a largo plazo, por ejemplo, entra la densidad ósea, en el caso de las cirugías que van a causar malabsorción, también de cobre, zinc y de las vitaminas B12 y la B9, que les había mencionado. Entonces, ¿cuáles van a ser los resultados? Pues técnicamente hay una comparativa entre la mortalidad, que realmente son bajas de casi todas las cirugías, en los primeros 30 días. Y ya lo que viene siendo la pérdida de peso corporal total, pues también tiene mucho porcentaje, viéndose demostrado que la derivación biliopancreática, pues son de las que tiene como más efectividad en ello, ¿no? En la remisión de la diabetes, pues nos damos cuenta que también tiene buena puntuación. También en lo que es la disminución de la hipertensión, de las dislipidemias y de la apnea del sueño, por todos los mecanismos que les expliqué, ¿no? Y pues claramente una disminución del riesgo cardiovascular. Entonces, pues técnicamente tenemos menos riesgo de muerte por cualquier causa, como lo son los infartos o las enfermedades cardiovasculares. Obviamente un mejor control en la pérdida de peso, menores tasas de incidencia de hipertensión y dislipidemias, y también con la cirugía laparoscópica, menos riesgo de incidencia o de complicaciones. Y es importante también saber que los pacientes, pues para ello tiene que hacérsele su procedimiento que sea específico o que le vaya a apoyar, porque si no, todo esto puede cambiar de horizonte clínico porque no sigue las pautas que se deben. Y pues también algo que se me hizo importante mencionar en un estudio que leí es que no va a afectar a un sexo en específico de forma más buena o más mala, sino que hay pacientes que tienen eh, más riesgo dependiendo de cómo va a ser su estado prequirúrgico. Por ejemplo, las mujeres tienden a tener más hiperlipidemia y hipertensión en cuestión en lo de las dislipidemias. Esto sería mayor en mujeres, perdón, y en la hiperlipidemia e hipotensión es mayor en los hombres. Y este fue un estudio que se hizo en 707 hombres y 707 mujeres. Y ahí se hace la comparativa en la tablita. Y ahí está el nombre, por si quieren verlo como con más tiempo. Entonces, las conclusiones, pues obviamente la cirugía bariátrica es un pilar en el tratamiento de la obesidad. Es un amplio campo de estudio, puesto que si se fijan, la mayoría de los estudios dice como que no se ha tenido como muy esclarecido el mecanismo, ¿no? También se tiene que hacer un procedimiento acoplado a las necesidades y criterios que el paciente emana fisiológicamente, y obviamente un equipo multidisciplinario adecuado. No solamente depende del cirujano, sino también de sus alrededores, de los médicos clínicos y de las enfermeras. Tomar con responsabilidad sobre todo los tiempos el trans y el posquirúrgico luego de la cirugía bariátrica, pues ya vieron que se tiene que hacer un seguimiento extenso y un conocimiento básico de las funciones orgánicas y del sistema digestivo. Aparte, es un tema de actualización constante en el que cada vez se demuestran más cosas, y obviamente hay que entender que siempre es mejor el procedimiento de la cirugía laparoscópica que la cirugía abierta, desde la estética hasta las comorbilidades. Y pues de mi parte sería todo. Aquí les dejo la bibliografía y las referencias del tema. Espero que les haya gustado y pues nada, los invito, si quieren saber un poquito más, pues aquí está. Y gracias.